hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso es que podamos celebrar en el día de hoy el culto. Gloria al nombre de Jesús. Ayer tuvimos un montón de inconvenientes con el tema de la señal. Así que bueno, hoy estuvieron haciendo una reparación en toda la zona. Así que bueno, contentos, felices de que podamos compartir todos juntos este hermoso culto. Saludos para todos los hermanos que nos están mirando desde San Justo, desde San Martín, desde la provincia de Córdoba, Paraguay, gloria a Dios, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, y estamos, gloria al nombre de Jesús, unidos y juntos en este hermoso culto que hoy estamos celebrando. La verdad, estoy muy feliz. Quería comentarles las cosas que están sucediendo en la iglesia. Están pasando cosas maravillosas, hermanos, cosas maravillosas. El Señor está bendiciendo a sus hijos con milagros de sanidad, milagros de protección. Están consiguiendo trabajo en este tiempo tan complicado por el cual estamos pasando acá en la República Argentina, pero la mano de Dios no dejó de moverse, hermanos. La mano del Señor no deja de moverse diariamente. Así que una bendición. Muchos han sido prosperados en este tiempo. Qué lindo. Han sido prosperados. El Señor les dio un proyecto y están llevando adelante ese proyecto hermoso. Estábamos orando también para que el Señor se manifieste de esa forma. Y bueno, la verdad, estamos muy, pero muy felices. Saludos, vuelvo a enviarles saludos a todos los hermanos que se empezaron a congregar con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Es una bendición que nosotros podamos compartir con ustedes esas experiencias de vida que tuvieron y todo lo lindo que el Señor está haciendo en este tiempo. Ejemplos, nuestra hermana Susana, gloria a Dios, que ya le habíamos hecho mención en el culto del día de ayer, así cuando se nos cortó. Pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de darle la gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en su vida. Al igual que en la hermana Silvia, así que también felices por todo lo que está pasando. Hoy quería compartir con ustedes un hermoso tema que el Señor nos dio y qué bendición, hermanos, la verdad, qué bendición es esta palabra. Le pusimos por título: no cambies la bendición de Dios. Así que bueno, una gran alegría, un gran gozo, gloria al nombre de Jesús, por todo lo que está pasando. Son cosas nuevas. Gracias también le quería dar a los hermanos, gloria a Dios, que nos permiten orar por ellos, que están haciendo su pedido de oración. Así que lindo, restauración de familia, hermanos. No saben cómo el Espíritu Santo está restaurando esas familias que llegaron a la congregación completamente destruidas, sin una visión de futuro, con niños. Así que bueno, muchas cosas por agradecerle a Dios, muchas cosas. La verdad, no me alcanzaría el tiempo para agradecer todo lo que está haciendo. Sanidades de todo tipo, hermanos. El Espíritu Santo nos está bendiciendo a través del nombre de Jesús un montón de pedidos que le estamos dando. Así que es eterno, mi agradecimiento es eterno. Hoy vamos a compartir una maravillosa historia que la Biblia nos cuenta de dos personas o dos personajes, vamos a decir, que nos van a dejar una gran enseñanza. Vamos a hablar sobre la casa de Abinadab y sobre la casa de Obed-edom. Así que bueno, qué hermosa bendición que podamos compartir este tema. El Señor, ¿saben qué? Nos está llamando para darnos una aplicación muy práctica. Ustedes saben que yo siempre las prédicas que doy es para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. Que eso es lo importante. Aprendemos, pero también tenemos que accionar, tenemos que movernos en fe. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a agarrar la Biblia, cada uno ahí en su casa donde está, y vamos a compartir este hermoso tema. Gloria a Dios. Primer versículo que vamos a buscar, Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2.
Gloria a Dios. Y otro grupo va buscando también Segunda de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 al 11. Así que una gran bendición. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, que nos dice: entonces los hombres de Kiriatab Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abimelech, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 11, nos dice: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000 hombres, y la llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abimadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: lira, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares-Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Gloria al nombre de Jesús. Oramos por esta palabra que acabamos de leer. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque podemos celebrar este hermoso culto, Señor, de adoración hacia ti. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón de todo pecado. Nos queremos poner a bien contigo y te clamamos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo limpiando nuestro corazón constantemente. Señor, yo te pido que seas tú el dueño de este tiempo que te dedicamos, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, llenándonos de todo tu amor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. La verdad, hermosa palabra. Cosas o conceptos para tener en cuenta que la palabra nos acaba de decir, que acabamos de leer. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? El arca la subieron a una carreta tirada por bueyes. Ese es el concepto que guardamos en esta enseñanza. El arca de la alianza, queridos hermanos, es la presencia de Dios. Después de estar 7 meses con los filisteos, estos devuelven el arca porque produjo estragos en ese pueblo, en medio de ellos. Luego estuvo en la casa de Abinadab, que era levita. ¿Cuánto tiempo? Durante 20 años, dice la palabra. Y aparte, nosotros podemos ver que no pasó nada. En esos 20 años no pasó nada. Nada de que no hubo bendición, no sucedieron cosas. Pero bueno, por lo menos eso es lo que la Biblia nos está diciendo al respecto de este tema. Ahora bien, el arca
permanece en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, que fue lo que acabamos de ver, y cambia su vida. El arca en la casa de Obed-Edom cambió su vida. Él fue prosperado y toda su casa es ampliamente bendecida. Otro concepto para tener en cuenta Ahora, fíjense, el arca, que solo ocupaba un espacio en la casa de Abinadab, trajo bendición a la casa de Obed-Edom. ¿Qué características encontramos? Bueno, miren, Dios es el mismo. El arca es la misma. Y la misión para ambos era la misma. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Por qué en la casa del levita no pasó un solo milagro y en la casa de Obed-Edom pasó un montón de cosas? Gloria a Dios. Tercer concepto para tener en cuenta. Pero fíjense, repasando un poco, que en la casa de Abinadab el arca estuvo 20 años. Y sin embargo, en esos 20 años nosotros no estamos viendo que no sucedió absolutamente nada. Pero obviamente algo pasó en la casa de Obed-Edom para que su casa sea bendecida. Entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, miren qué lindo lo que el Señor nos muestra. Tanto la casa de Abinadab como la casa de Obed-Edom señalan 2 tipos de iglesias, o 2 tipos de ministerios distintos, o 2 tipos de cristianos diferentes. Y en esto encontramos 2 estilos de vida que también difieren. ¿Qué nos enseña esto de 2 estilos de vida distintos? Bueno, fíjense. La familia de Abinadab, junto con sus hijos, se familiarizaron con el arca teniéndola en la casa. Cuando hablamos del concepto de familiarizar, eso viene de la palabra familia, en el sentido de que vemos y hablamos siempre algo continuamente, y debido a esta condición de que nosotros hablamos continuamente de todo lo que hay, se nos hace muy común el ver todo lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de ver detalles y dejamos de percibir los detalles que pasan en nuestra casa. En otras palabras, cuando hablamos de familiarizarnos, estamos hablando de que nos hemos acostumbrado a algo, al punto tal que ya no percibimos su importancia o sus características. Y eso es peligroso. Cuando nosotros no podemos ver qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro, eso es muy peligroso. Básicamente, cuando hablamos de familiarizarnos, es que nos estamos acostumbrando a algo. Y cuando te empezás a acostumbrar, entras en lo que yo siempre llamo el témpano de hielo. ¿Por qué? Porque cuando vos te empezás a enfriar, dejás de ver qué es lo que pasa a tu alrededor, dejás de ver las necesidades que tiene la familia, dejás de ver las necesidades que tiene tu hermano en la iglesia, dejás de ver las necesidades que hay en la calle cuando vas caminando. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nos encerramos solamente en nuestro propio problema. El texto de 1 de Samuel que leímos primeramente, el capítulo 7, nos dice que cuando el arca fue sacada del campamento filisteo, se la guardó en la casa de un levita. ¿Qué más podemos sacar? Podemos sacar que el hijo del levita, el mayor, que es Eleazar, por eso lo nombra primero la Biblia, fue comisionado o ungido, gloria al nombre de Jesús, para cuidar el arca. Él era el encargado de cuidar el arca. Y Abinadab tenía 2 hijos más, Usa y Ahío. Entonces, hasta ahí vamos bien. Fíjense ahora, cuando leímos el otro versículo de 2 de Samuel capítulo 6, en los versículos del 2 al 6, ahí hay algo interesante. Nos dice que David fue a buscar el arca a la casa del levita para llevarla a Jerusalén.
¿Y ellos qué hicieron? La colocaron en un carro tirada con bueyes. Y ese carro fue conducido o fue guiado por Usa y el otro hijo llamado Ahío. Y ahí hay algo que nos llama la atención sobre esta historia, sobre esto, bien sea con Abinadab y bien sea con su hijo Usa. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que Abinadab y su hijo fueron bendecidos? Pero no, o sea, fueron bendecidos en el hecho de tener el arca en su casa. Pero, ¿qué sucedió? No hubo una prosperidad o una bendición grande, porque la palabra no nos deja el rastro. Entonces yo puedo deducir, al leer esta palabra, que la casa del levita no recibió la bendición. Y también hace mención a que el segundo hijo, murió al tocar el arca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algo que está fuera de contexto. Hay algo ahí que no está bien con las ordenanzas que el Señor había dado. Observemos algo muy interesante. El arca pasó mucho tiempo en la casa de Abinadab. David la fue a sacar. ¿Y qué encontramos? Encontramos un periodo de tiempo de 20 años. Y acá habla que los muchachos, por lo que podemos deducir, es que eran hombres ya. ¿Y ahí qué podemos decir? Bueno, si estuvo 20 años y el arca estuvo ahí, y los muchachos, cuando David retira el arca, ya eran hombres grandes, implica de que cuando el arca llegó a la casa del levita, ellos eran niños pequeños o adolescentes. Y este detalle nos hace suponer, gloria al nombre de Jesús, que crecieron viendo el arca en la casa y la vieron como un mueble más, como algo que era y que estaba, y tal vez no tenían mucho conocimiento de lo que era, pero si eran levitas, el padre seguramente los tendría que haber instruido, porque ustedes saben que el ser levita va heredándose de generación en generación. Es así como se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Se acostumbraron a tener ese mueble, por así decirlo, en la casa. Y es peligroso cuando vos te acostumbrás a tener la presencia de Dios en tu casa y no darle reverencia, no darle el lugar que se merece. Era para ellos común tener ese mueble ahí. Lo veían y probablemente le dijeron, o probablemente su padre le dijo que no tenían que tocarlo. ¿Por qué? Porque la ley lo prohibía, las ordenanzas que ellos tenían lo prohibían. Gloria a Dios. El tener el mueble ahí en la casa y ellos no prestarle mucha atención, su corazón se enfrió. ¿Y qué va pasando después? Ellos perdieron la reverencia que tenían que tenerle a la presencia de Dios en su casa. Le perdieron el respeto, le perdieron el temor santo, perdieron el valor sagrado. Ellos consideraron que eso era un objeto más que había en su hogar. Entonces, cuando vos te empezás a acostumbrar de las cosas buenas y no percibís y no valorizás eso que tenés, eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque si vos no podés considerar la presencia de Dios que está en tu casa, el hecho de entrar en pecado es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te va a empezar a dar todo lo mismo. Te da todo igual. Y eso
te va alejando cada vez más de Dios. Y te vas acercando vos a tu parte carnal, a los deseos que vos querés. Entonces, cuando ponemos adelante los deseos de nuestra propia carne, los deseos humanos, y lo dejamos a Dios de lado, podemos caer en algo peligroso que se llama el pecado. Ahora, ¿qué nos produce eso de acostumbrarnos a tener las cosas? Número 1, nos hace perder la noción de valor. Cuando estás muy familiarizado con algo, dejas de asignarle ese valor que le corresponde. Lo ignorás. Todo se hace tan común a tu alrededor que no percibís cuán bendecido eres por las cosas o las personas que te rodean. Te acostumbraste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros. Te acostumbraste a su trabajo. Te acostumbraste, y ahí ponele todo lo que vos quieras. Estás acostumbrado, entonces es peligrosísimo eso. Incluso te podés acostumbrar a la unción de Dios. La unción de Dios está en tu casa, porque es así como siempre predicamos, gloria al nombre de Jesús. Y dejas de orar. Y ahí empezás a entrar en el invierno antártico. Tu corazón se empieza a enfriar, ya no sentís esa necesidad de volver a orar, ya no sentís esa necesidad de ir a la presencia de Dios. Y fíjate qué particularidad, ¿no? Al inicio de la vida cristiana, cada canción, cada palabra, cada manifestación de Dios te hacía vibrar, te hacía llorar, te hacía reír. Tenías una lluvia de sensaciones que te hacía pedirle a Jesús cada día más de la presencia. Querías estar más con Él. Querías compartirle a tu vecino, a tu familiar, a tu hermano, a tu madre, a tu padre. Le querías compartir a la gente del trabajo. Querías dar trataditos. Y hoy las cosas pasan al lado tuyo y no sentís nada. Entonces eso es peligroso. ¿Sabés qué es esto? Te acostumbraste. Te da todo igual. Orar o no orar, interceder por tu hermano o no hacerlo, ofrendar o no hacerlo, traer tu diezmo o no hacerlo, incluso ir a la iglesia o quedarte en tu casa. Preferís quedarte en tu casa a ver el partido de fútbol de tu equipo preferido. Y estás poniendo de vuelta a Dios en segundo plano. Entonces, eso es lindo. Es lindo, ¿saben por qué? Porque en algún momento el Espíritu Santo te va a llamar al orden. Y yo siempre digo que cuando el Espíritu Santo te llama al orden es maravilloso. ¿Por qué? Porque te está evitando un gran dolor de cabeza más adelante. Gloria a Dios cuando te llama el pastor y te dice, hermano, el Espíritu Santo nos mostró tal cosa en la oración. ¿Qué le está pasando? Dice, no, pastor, para nada. Y después, con el correr del tiempo, nos damos cuenta de que lo que el Espíritu Santo avisó era cierto. Entonces, la palabra nos dice que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. ¿Hay algo que vas a poder ocultarle a Él? No. A mí me pueden decir un montón de cosas. Pero cuando vamos a la oración, gloria a Dios, le preguntamos a Dios qué es lo que está pasando. Y Él nos va mostrando. Entonces, volviendo al tema, es una lástima que Abinadab y sus hijos se hayan acostumbrado tanto a tener el arca en su casa. Que se le haya tornado tan común al punto que lo pusieron en un carro jalado por bueyes. Y vuelvo sobre ese punto. Acostumbrarse a algo no significa que vos tenés intimidad. Por el contrario, cuando vos te acostumbras no hay reverencia, no hay respeto. Y esto incluye en medio de nuestra familia también. En medio de los padres, los hijos, entre los esposos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a lo que hizo el levita con el arca cuando la transportaban. Entremos en detalle. Números 4. Números, capítulo 4, versos 14 y 15. Y la palabra del Señor nos dice, colocarán todos los utensilios del altar,
los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces, los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Los coatitas son los encargados de transportar todos los elementos del altar. ¿Qué era? Y también todos los elementos del arca. Cuidado también. El arca, a los costados, tenía como unas manijas en donde pasaban unos palos. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Números capítulo 7 al 9. Pero la división coatita no le entregó carretas ni bueyes. Fíjense en el detalle. Porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Números 18:3. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes sagrados asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Fíjense en qué lindo lo que nos dice la palabra de cómo se tenía que transportar el arca y todos los elementos del altar. Algunos dicen que Abinadab no era levita, y esa es una discusión que siempre se planteó. ¿Por qué? Por la corrección de David descrita en Primera de Crónicas 15:2. Fíjense en lo que dice esta palabra. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca y para que les sirvan para siempre. Fíjense, gloria a Dios, que dice carguen el arca. No dicen pónganla sobre la carreta, porque habíamos leído en el versículo anterior que a los coatitas no se les dio carreta, lo tenían que cargar. Primera de Crónicas 11 al 15 nos da una aclaración un poco mejor con respecto a si Aminadab era levita o no. Fíjense. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Listo, acá solucionamos el tema. Aminadab era levita y sus hijos también. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, ¿a qué encontramos? Bueno, el enojo del Señor nuestro Dios se extendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Y miren qué lindo lo que dice. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Qué hermosa palabra, qué hermosa corrección que estos versículos nos están haciendo con relación al tema del traslado del arca. No tenían que ponerla en una carreta tirada por bueyes. Tenía todo un proceso, y no podía hacerlo cualquiera. Tenía que hacerlo la persona indicada. Entonces, cuando la familia de Abinadab, con la autorización de él mismo, pone el arca arriba de la carreta y los bueyes le empiezan a tirar, el incidente que iba a suceder era inminente.
Y Usa, el hijo del medio, murió por causa de haberse acostumbrado al arca y no tener en cuenta las ordenanzas que el Señor había dado. ¿Cuántas veces, gloria al nombre de Jesús, tu pastor te está diciendo, hermano, haga tal cosa? Y haces lo que vos querés. Bueno, y después no traes bendición. Yo siempre me recuerdo algo que mi pastor me había dicho cuando yo era más joven de lo que soy ahora, gloria a Dios. Ya pasaron muchos años, pero siempre me acuerdo cuando mi pastor me dijo, mire hermano, hay algo que es maravilloso cuando estamos en la presencia de Dios, que es que esté orando. Y él había formado unos grupos de oración, gloria a Dios, para que estemos orando durante 3 días, 24 horas corridas en la iglesia. Y ustedes saben que a mí me había tocado el grupo de oración de 2 horas, de 18 a 20. Y en un determinado momento, cuando estábamos en el oratorio, gloria a Dios, yo estaba arrodillado en el piso, tirado en el piso, porque es así como yo aprendí a orar e interceder por las necesidades de la iglesia. Y ustedes saben que entró el pastor y se sorprendió, porque decía, ¿cómo dejaron la sala de oración sin gente? No hay ningún hermano que vino a orar en esta banda horaria. Y él no me había visto, hermanos, porque yo estaba del otro lado de la mesa, porque había una mesita. Estaba orando en un rinconcito. Y ustedes saben qué lindo que fue para él después dar unos pasos y mirar y encontrarme ahí. Entonces, qué lindo que es cuando vos podés obedecer, mi hermano. En la obediencia está la bendición. Nunca te olvides de eso. En la obediencia está la bendición. Y eso es lo mejor que hay. ¿Qué pasó con Abinadab? No supo manejar bien las cosas sagradas de Dios. ¿Saben por qué? Porque le perdieron el respeto. Y cuando nosotros perdemos el respeto, perdemos la visión, perdemos el norte, como yo siempre digo. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos está guiando. Por eso siempre hablamos de la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos para ver tanta bendición en medio de nosotros, gloria a Dios. Para ver lo que está pasando, no con nuestros ojos, sino con los ojos del Espíritu Santo, con los ojos de Dios. A veces a vos te parece que está todo muy común, pero cuando vos lo mirás con los ojos de Dios, sabés que vas a encontrar una expresión de su gracia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Y dale un gloria a Dios bien fuerte también. Porque es una bendición eso. Cuando la expresión de la gracia de Dios baja sobre tu vida, no solamente te bendice a vos, sino que bendice a tus hijos. Gloria a Dios. Mira la iglesia ahora. Mira a tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. ¿Le estás dando el valor que le corresponde a cada uno de ellos o te acostumbraste? ¿Es algo normal y común en tu vida todo eso? Volví a un momento en donde necesitabas estar profundamente en comunión con Dios. Ese es el lugar de la bendición. Número 2. El acostumbramiento nos produce incredulidad. Y acá vemos un ejemplo muy lindo, ¿no? De Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo, en el lugar donde creció. ¿Saben por qué? Porque la gente, aquellos que lo vieron crecer, no le creyeron. ¿Por qué? Porque decían, no, pero si nosotros conocemos a su padre, a su hermana, a su madre, a sus hermanos, entonces ellos no creyeron que era el Hijo de Dios. Pero vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar en el libro de San Mateo, gloria al nombre de Jesús, el capítulo 13, y vamos a leer del verso 53 al 58. Y leemos la palabra del Señor que nos dice, cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo.
cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a su madre María y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí, entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí, en Nazaret, debido a la incredulidad de ellos. Y eso también te va a pasar, mi querido hermano. Cuando estás encendido en el fuego de Dios, ¿qué pasa? Salís a predicar, salís a evangelizar, querés dar trataditos, querés compartir. Y aquellos que te conocen no pueden creer en el cambio que vos tuviste. ¿Por qué? Porque están cegados, tienen duro el corazón. Pero no te importa, vos seguís adelante. Lo importante es que tu corazón no se enfríe, seguí adelante. La incredulidad lo único que va a hacer es te va a apartar del amor de Dios. Por eso este es un camino de fe. Por eso la palabra dice: para el que cree todo le es posible. Y para el que cree recibe su sanidad de cáncer, recibe su sanidad de SIDA, recibe su sanidad en la vista, recibe su sanidad en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, gloria al nombre de Jesús, en la rodilla, en la cadera, en el corazón, en los pulmones. Esos son los tipos de milagros que suceden en la iglesia cuando vos crees. Y eso es lo que nosotros estamos hermosos de festejar, como el Espíritu Santo se mueve en la congregación. Cuando te acostumbras, como número 3, ¿sabes qué sucede? Vas a perder el gozo. Como es tan común ya no tener satisfacción ni asombro por las cosas que suceden, entonces pasas al merecimiento de lo que nosotros diríamos la pérdida del propósito de Dios para tu vida. Y eso te conlleva a perder el gozo. Fíjense en que yo hablo de gozo y no hablo de alegría o de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado pasajero del alma. Te dura un poquito la alegría. En vez el gozo es eterno. Es un estado continuo, gloria al nombre de Jesús, en tu corazón, en tu vida. Y es ahí donde te encendés en fuego y querés hacer todo lo que el Señor te manda hacer, según el propósito que Él puso en tu vida. El gozo, mi querido hermano, es un factor fundamental en la vida del creyente. Y Dios quiere que experimentes una vida abundante. Él no quiere que experimentes una vida triste. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Anotate en tu cuadernito y en tu agenda. Así después los ves. Yo te voy a mencionar y te voy a dar la idea central. Isaías 61, verso 3 y verso 10. La razón de tu alegría es tu salvación. Gloria a Dios. Salmo 68, 3. Los justos se alegrarán. Gloria a Dios. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. La palabra nos dice que los jóvenes hoy experimentan descontento y se lamentan por todo. ¿Por qué? Por causa de la moda y la tecnología, que en muchos casos ellos no pueden tener. Habacuc, hermoso libro, léanlo, hermanos. Capítulo 3, verso 17 al 19. Alegrémonos aún en medio de las tribulaciones, porque nuestro Dios es nuestro gozo. Gloria al nombre de Jesús. No pierdas la alegría. No pierdas el gozo que el Señor te dio desde el momento en que lo recibiste en tu corazón. No lo pierdas. La comunión con el Espíritu Santo es lo que te va a llevar. Recordá, el Espíritu Santo vino para ayudarte. Está para guiarte, está para contenerte. Está al lado tuyo. No hagas que Él se vaya. Cuando nosotros queremos hacer lo que
nuestra propia carne quiere, Él se va a correr. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Y el Espíritu Santo es un caballero. Nunca se va a interponer al deseo de tu corazón. Gloria a Dios. Por eso es importante cuando oramos a la mañana decirle: Espíritu Santo, ayúdame a cumplir el propósito que hay en mi vida. Y Él te va a ayudar. ¿Qué es lo que produce el acostumbramiento? Número 4. Nos va a producir ingratitud. Cuando perdemos el gozo en nuestro corazón es cuando entra en ti la ingratitud. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel en el desierto. Vamos a leer, gloria a Dios, la palabra. Números 21, verso 5. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 4 también. Vamos a leer desde el verso 4. Entonces quedamos con Números capítulo 21, verso del 4 al 5. Gloria al nombre de Jesús. Y fíjense en qué bendición. La palabra nos dice: luego el pueblo, gloria a Dios, de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, gloria a Dios, y comenzó a hablar en contra de Dios y Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Hermanos, nunca deseches o nunca maldigas la bendición que el Señor te dio. Si tenés ese trabajo, gloria a Dios, cuídalo. Si el Señor te dio una familia, tenés que cuidarla. Problemas va a haber siempre. Siempre va a haber problemas en el matrimonio, siempre va a haber problemas en el hijo o con los hijos. Siempre va a haber problemas con los suegros, gloria al nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo los va a ayudar, los va a acompañar. Tienen que confiar más en el Espíritu Santo. Déjense de enojarse. El enojo no los va a conducir a nada. Y no deseches lo que Dios te dio. Si Dios te dio una familia, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tal vez vos seas la única que mantiene un matrimonio de toda tu familia. Nosotros a veces vemos qué es lo que está pasando en la familia de los hermanos de la congregación. Y nos ponemos felices, hermanos, nos ponemos gozosos, para utilizar el término que planteé recién. Cuando vemos que ese hombre y esa mujer mantienen su matrimonio firme. ¿Por qué? Porque ambos llegaron a la iglesia con un matrimonio semi-armado, pero sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos jamás pudieron formar una familia. Siempre tuvieron familias separadas. Nunca tuvieron un hogar constituido. Entonces, yo sé que no es fácil alinearse al plan de Dios cuando venís con una familia que no está bien formada de antemano. Cuando los papis se separaron y vos te criaste como pudiste. Pero gloria a Dios, la iglesia está para ayudarte. Ese es el trabajo de la iglesia que nosotros llevamos adelante. Nosotros llevamos adelante, pero ¿qué? Hacemos el trabajo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco ahora qué lo hizo tan especial a Obed-Edom. Mirá todo lo que nos dice la palabra. Entendemos que a pesar de lo que aconteció, Obed-Edom era un hombre geteo, proveniente de la ciudad de Gat. En esta ciudad, gloria al nombre de Jesús, había nacido Goliat. Y pastor, pero Goliat se había enfrentado con David, sí. ¿Y cómo puede ser que ahora ese pueblo esté al servicio de David? En la antigüedad, cada vez que un pueblo era vencido por el campeón del otro pueblo, todo el pueblo quedaba a la orden para cumplir las ordenanzas del rey que había ganado
esa batalla. Por eso es que nosotros encontramos a Obed-Edom ahora en este relato bíblico que nos está diciendo justamente eso, porque ellos conocían al Dios de Israel. Y Obed-Edom era del pueblo filisteo. Fíjense. ¿Por qué él fue bendecido? Hagamos una recapitulación. Lo más probable, que es lo que yo creo, ¿no? Gloria al nombre de Jesús, es que Obed-Edom no se sentía digno. Él se sentía impuro de tener la presencia de Dios en su casa. Y alguien cuando no se siente limpio delante de la presencia de Dios, ¿qué hace? Redobla su esfuerzo. Pero ¿saben qué sucedió? Este hombre aceptó esa tremenda responsabilidad, la de tener el arca en su casa. Él recibió un favor inmerecido. Él fue elegido, él fue escogido, él fue apartado para algo especial. Gloria a Dios. Y vos fuiste escogido, fuiste elegido, fuiste apartado para recibir el favor inmerecido de la presencia de Dios en tu vida. Así es. Entonces, ¿por qué desechás lo que Dios te dio? No lo deseches. No lo deseches, aceptalo en tu corazón, gloria a Dios. Obed-Edom no vio el peligro natural, pero ¿sabes qué? Él vio la gracia derramada sobre su vida y actuó al respecto. Así. Él quería agradar a Dios y dispuso su corazón para servirle. Así, de sencillo. ¿Y saben qué? Cuando vos querés agradarle a Dios y disponés tu corazón para servirle, Él te va a bendecir, porque es lo que dice su palabra, y Él no puede ir en contra de lo mismo que escribió. No puede ir en contra de su palabra, porque Dios no es hombre para mentir. Entonces nos vemos con este hombre que fue bendecido en 3 meses. En 3 meses. ¿Y saben cuántos hermanos nosotros vemos bendecidos en este tiempo? En 1 mes, hermanos. En 1 mes. No puedo darte el nombre de la hermana que entró hace poco, pero el Señor restauró su casa y recuperó a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es importante. Eso es importante porque dispuso su corazón para servir a Dios. Y el Señor respondió. 1 mes. Solamente 1 mes. Gloria al nombre de Jesús. Vuelvo a repetirlo. Fuiste elegido y fuiste apartado por Dios. Y cuando buscas su presencia con pasión y con amor, no solo la unción del Altísimo va a entrar en tu casa, sino que tú y tu descendencia serán bendecidos de forma sobrenatural. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Para terminar, mis queridos amados hermanos, vuelvan a valorar todo lo que tienen. Valorá lo que tenés. La casa. Ese techo que el Señor te dio para que te protejas vos y tu familia. No importa, hermanos, si no tenés el piso con la cerámica o no tenés pintadas las paredes. Eso no importa. La palabra dice, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Hay que serle fiel a Dios con lo que hay. Ustedes saben que yo me pongo muy feliz, contento, gozoso, cuando vamos de visita a las casas. Pastor, ¿por qué se pone contento? Porque me invitan. Y yo siempre voy. Y yo cuando voy a la casa de los hermanos no me fijo si está pintada, si no está pintada, si tiene piso, no tiene piso, si tiene piso de cemento, si tiene la cerámica. Gloria a Dios. El Señor Jesús cuando iba de visita a la casa de los amigos no se fijaba el lujo que tenía. Aceptaba de todo corazón todo lo que los hermanos o sus amigos, Lázaro y sus hermanas le presentaban. Yo no voy a visitarte para que me sirvas un banquete de reyes. Gloria a Dios, si lo podés hacer. Pero mi bendición es poder ir a tu casa, es poder orar por vos,
por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tus proyectos. Esa es la bendición. Ese es el trabajo que como pastor tenemos que hacer. Ir y bendecir. Y la palabra dice, es mejor dar que recibir. Ténganlo en cuenta. Cuando vos le estás dando algo a tu hermano, el Espíritu Santo te lo va a devolver. No busques títulos. No busques ser el gran líder. No busques eso. Porque acá el que es el líder, la persona que tiene que brillar, es Jesús. No tiene que brillar el pastor, la pastora, los ancianos, los diáconos. En la iglesia el que brilla es Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que tus ojos sean abiertos, mi querido hermano, para disfrutar las bendiciones que el Señor te dio. ¿En dónde? En la célula, en la iglesia, con tus líderes, con tus pastores, en tu familia, en el trabajo y en todo cuanto tenés. Y te dejo esto, y con esto termino. El disfrutar del maná del cielo que el Señor te dio es la puerta para entrar en la abundancia de la tierra a donde fluye leche y miel. La gratitud, mis queridos hermanos, es la puerta para la bendición. Que el Señor te bendiga. Deseo que el Espíritu Santo en esta noche te colme aún más de bendiciones, que tus ojos sean abiertos, gloria al nombre de Jesús, y puedas disfrutar de todo lo que el Señor te dio. Y recordá, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Oramos. Bendito Padre, yo te doy gracias en esta hora por todo lo que estás haciendo en la vida de tus hijos. Yo te doy gracias, Señor. Una gran bendición. Y ahora, querido hermano, si nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón, repetí esta oración conmigo. Si estás apartado, repetí esta oración conmigo. Y volvé a la casa de papá. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento. Te pido perdón de todo pecado. Te clamo para que tu bendición, Señor, venga sobre mi vida. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi alma. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Oramos para despedirnos. Señor, gracias yo te doy una vez más por esta palabra que nos diste, por esta enseñanza que nos diste. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu bendición descienda sobre cada uno de tus hijos que hoy están mirando este video. Que descienda, Señor, sobre aquellos que tampoco lo pudieron ver, porque están trabajando, porque están estudiando. Señor, que tu Espíritu Santo los colme de bendiciones, hasta que sobre y abunde. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les mando un abrazo grande, gigante, gigante abrazo de oso, bien fuerte. Que tengan una hermosa semana, que el Señor les siga bendiciendo y recuerden que Jesús les ama y nosotros también. Chao. Hasta la semana que viene. Que el Señor les bendiga.